Se cumplen 11 años del inicio de esa leyenda llamada Revolución Ciudadana. En los primeros 10 años es indudable la transformación de la patria. Una patria que recibimos en cenizas, destruida por la crisis bancaria, la tragedia de la migración, la politiquería, la partidocracia. Y una patria que se recuperó con ave fénix de esas cenizas, gracias al trabajo de todos en este sueño colectivo, insisto, llamado Revolución Ciudadana, que sorprendió a América y el mundo. Y lo hicimos a través, fundamentados en el movimiento Patria Altiva y Soberana, país. Movimiento que creamos recorriendo la patria ya en el año 2005, después que del ministerio, 2006, con Ricardo Patiño sobre todo, y que pronto se transformó en el movimiento político más grande de la historia del país, sin duda el más exitoso, con 14 elecciones ganadas en 10 años, referencia para los movimientos progresistas de la región y del mundo. Lastimosamente, como está la situación en el país, donde ya no existe Estado de Derecho, donde todas las instancias están cooptadas y se someten a la presión del poder político y básicamente a la presión de la presidencia de la República, este movimiento estamos a punto de que nos lo roben. Tenemos toda la razón, es indudable, pregúntenle a cualquier abogado, pero en el país actual, el tener la razón ya es un detalle irrelevante. Lo hemos vivido en otras situaciones. Ahí está el juicio de Odebrecht, donde Odebrecht está sobreseído. Puede estar entre ustedes, pueden estar entre ustedes los funcionarios corruptos y corruptores confesos de Odebrecht, que el país no les puede hacer absolutamente nada. Y el vicepresidente sin ninguna prueba se encuentra preso. Lo hemos vivido con la consulta inconstitucional. La prensa ha hecho mutis por el foro, pero se han roto todos los principios constitucionales para convocar esa consulta, cuya pregunta 13 es un verdadero golpe de Estado, y la propia convocatoria ya es una grave alteración al orden constitucional, como lo define la Carta Democrática de la OEA. No se esperó el dictamen de la Corte Constitucional porque sabían que el informe era negativo para las preguntas 2 y 3 por ser abiertamente inconstitucionales. Y bajo el pretexto de que habían vencido los plazos, el presidente convocó directamente el 29 de noviembre, cuando ya la sesión de la Corte para tratar la consulta y el correspondiente dictamen constitucional estaba convocada para el 5 de diciembre. ¿Qué le costaba esperar 6 días? Es tan solo una leguleyada, un cuento, un engaño, porque no querían esperar a esa sesión porque sabían que se les negaba la pregunta 2 y 3 de su inconstitucional consulta. Y hoy lo estamos viendo con el Movimiento País. ¿Quién puede negar que el Movimiento País son los dirigentes históricos que se encuentran alrededor de las mesas? ¿Quién puede negar que nuestra secretaria ejecutiva es Gabriela Rivadeneira? ¿Quién conoce a este revista, Ricardo Zambrano, siempre listo a ocupar cualquier cosa que le dé 5 minutos de fama en el mayor oportunismo? ¿Quién puede negar que los dirigentes históricos del Movimiento Hacia País somos quien le habla, Ricardo Patiño, los fundadores? Pero en el país de la injusticia, de la falta de derechos en el cual vivimos en los actuales momentos, le insisto, tener la razón, ser culpable o inocente, son detalles irrelevantes. Es el poder político que presiona a las diferentes instancias y pese a que la razón nos asiste absolutamente en el litigio interno que la traición cuántica generó al interior de nuestro movimiento, pese a que el 90% de las bases nos apoyan totalmente, pese a que ineludiblemente, innegablemente, ese movimiento país se relaciona con estos 10 años de leyenda de Revolución Ciudadana, hoy nos pueden robar el partido, el movimiento. Tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral han fallado en el cumplimiento de su deber, como falló la Corte Constitucional para protegernos a todos del rompimiento constitucional hecho por Carondelet.
Consejo Nacional Electoral, en el colmo de la audacia, aceptó una directiva absolutamente espuria, un secretario ejecutivo absolutamente ilegítimo, en base tan solo a un oficio. Solo con ese papel, el Consejo Nacional Electoral, aquel que fue reestructurado la noche del 28 de noviembre de Carondelet para dar paso a la consulta inconstitucional y que se presta a cualquier cosa, como hemos visto con la convocatoria de esa consulta, enseguida aceptó la facción cuántica de Alianza País. Apelamos al Tribunal Contencioso Electoral y les insisto, pese a que es obvio, nos asiste toda la razón, pese a que el propio Tribunal Contencioso Electoral reconoce que el Consejo Nacional Electoral no se reunió, no hubo un acta, no investigó para ver quién era el verdadero secretario ejecutivo y la verdadera directiva, ¿no?, del movimiento País. Hoy probablemente, les insisto, nos roben el movimiento, porque ya no se trata de justicia, ya no se trata de razón, se trata tan solo del poder político, que en estos momentos está en manos de los traidores, el poder político formal, porque el poder de nuestro pueblo lo tenemos nosotros, y con el abuso que están haciendo de ese poder político, pronto, esas grandes mayorías silenciosas, ese pueblo paciente pero presente, despertará con la fortaleza de un huracán, compañeros. El propio Tribunal Contencioso Electoral sabe que esa directiva es ilegítima, sabe que organizar una jugarreta, una comisión de ética destituida por la directiva, que jamás se había reunido, de 5 miembros reúne 3, sin contar con ningún procedimiento, con el informe que exigen los estatutos por parte del secretario, que es el asesor jurídico del Movimiento País. Ustedes pueden preguntarle que nunca participó en esa sesión, nunca presentó informe alguno. De la forma más arbitraria, destituye a 9 miembros de la directiva legítima de Alianza País. Y de esa tontería se agarra el Consejo Nacional Electoral, esa barbaridad totalmente inválida, se agarra el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral para decir que nuestra directiva no es válida y que la directiva gobiernista es la válida. Una monstruosidad jurídica que ya no nos debe sorprender en el Ecuador de hoy en día, pero que debe seguir indignándonos. A pesar de todas estas adversidades, a pesar de esta pesadilla de 8 meses, de esta traición, esta deslealtad, de gente que no dudó en meterle la puñalada y por la espalda a sus propios compañeros, que no dudaron para diferenciarse, para lograr apoyo político, el mecanismo que utilizan los mediocres, echar lodo sobre el prestigio de los demás, sobre 10 años de leyenda en los cuales ellos también participaron y son testigos de que hemos manejado la patria con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Pese a todo lo que hemos aguantado y pese a este nuevo golpe contra la Revolución Ciudadana, robarnos el movimiento País, porque la historia será despiadada con esta gente, con los traidores, con las cobardes autoridades que no cumplieron con su deber. Pese a todo, seguiremos adelante. Podrán robarnos este edificio que con tanto esfuerzo adquirimos, arreglamos. Podrán robarnos la sede de la Chiris, podrán robarnos la sede de Cuenca, las únicas 3 sedes propias del movimiento Patria Altiva y Soberana. Podrán robarnos las oficinas, robarnos los colores, los lemas, que ya son parte de la historia, robarnos los recursos, pero no podrán robarnos a nuestra gente, no podrán robarnos nuestra historia, no podrán robarnos nuestras convicciones, no podrán robarnos nuestra esperanza y seguiremos adelante. Hoy, 11º aniversario de la Revolución Ciudadana, que debería ser un día festivo, sobre todo para los militantes de Alianza País, va a ser un día triste por el robo del movimiento que hizo historia,
que es parte de la leyenda. Pero el movimiento, sobre todo, es nuestra gente. Y con nuestra gente continuaremos. Y con nuestra gente triunfaremos. Hasta la victoria siempre, compatriotas.